Luis Carlos Vélez publicó un sondeo en el que graciosamente el ganador es Abelardo de la Espriella con un 89%. A ver, veamos por favor el sondeo digital más grande de Colombia, que es lo que está pasando esta mañana en nuestro país. La pregunta es, ¿por quién votará en primera vuelta, no? ¿Por quién va a votar usted en primera vuelta? Cepeda 2%, Paloma 9%, Abelardo 89%. Esa es la votación esta mañana en el sondeo digital más grande de Colombia. Tenemos 11.863 votos. Lo que no nos dijo del supuesto sondeo digital más grande del país es que no es objetivo, pues la gran mayoría de sus seguidores son de derecha y por ende no es sorpresa el resultado. Y lo que tampoco nos dijo es que el favorcito pudo haber sido por el multimillonario gangazo que lo une con el abogado, pues según Al Punto, en esta publicación de Vélez se le ve presumiendo la vista desde su apartamento que según el medio le costó 1,2 millones de dólares, pero un apartamento idéntico en el mismo edificio, con el mismo metraje, distribución e incluso el mismo balcón desde donde transmite sus videos en YouTube, ha estado en oferta por más de 3 millones de dólares. Según la escritura de venta, el apartamento fue vendido a la familia Vélez Char por Abelusi, una empresa registrada en Coral Gables, sociedad que tiene como managers a Abelardo y a su esposa. Entonces, como se menciona, estamos hablando de una relación, de una transacción entre un periodista influyente y un abogado hoy candidato presidencial. Por la razón o por la fuerza. Así que una de las preguntas ¿es ético que un periodista que opina, critica y editorializa diariamente contra el gobierno de Gustavo Petro, tema central de campaña para varios candidatos porque no tienen más, tenga este tipo de negocios con figuras políticas sin ponerlos sobre la mesa? Por eso en estas entrevistas no vemos un periodismo crítico, sino a un periodista del que no escucharemos nunca controvertir con su entrevistador. Luis Carlos, Petro sigue siendo un subversivo, un guerrillero, y como buen subversivo y guerrillero que es, Petro es malo y tiene sus estrategias. El único enemigo aquí es Cepeda. Paloma es una competidora. Y el caso se vuelve más gracioso cuando vemos, por ejemplo, a señoras como Vicky Dávila con obvias posturas políticas volver al periodismo como si nada pasara. ¿Usted se siente Terian? Por eso las preguntas de este periodismo que parece estar vendido son tan profundas como estas. Oiga, Abelardo, ¿cuál fue el primer carro que usted tuvo? El primer carro que tuve fue un Monza 2.0 en la universidad. ¡Ese era el carro! ¿Tuvo un Monza Classic. Y después tuve un Volkswagen. Y a quien vemos aquí es al humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta. Realmente respeto la condición de la izquierda, pero soy un poco más centro-derecha. ¿Y por qué va a votar? El doctor Abelardo de la Espriella. Es el mismo que en un programa que se llama Sin Anestesia se la pasa echando chistes con el candidato, tal cual programa de chistes y chismes. Esa es la idea. Oye, pero así yo tenía un dicho, una vaina que te acuerdas como decía que tiene más presencia un perro de taller. Sí, un perro de taller. No, un perro de taller, ¿no? Los cuidamos más que nunca los lavamos. Y usted ya sabe el protocolo para saber si hay un buen taller de ¿El mecánica. proto qué? ¡Protocolo! Eso sí, cuando periodistas serios investigan al abogado, el señor apuesta por arruinarlos y silenciarlos. Y este es el caso de Ricardo González, quien el 19 de abril publicó un video en el que habla sobre la revelación que hizo el periodista Gerardo Reyes de Univisión, quien menciona que un socio y amigo de Abelardo aparece mencionado en un entramado junto a alias Boliche para estafar a narcotraficantes prometiéndoles supuestos beneficios penales en Estados Unidos. Por ahí dicen que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, y esa parece ser la doctrina que utiliza el sombrío candidato Abelardo de la Espriella y su oficina de abogados, quienes se habrían hecho multimillonarios con plata de narcos, pirámides de la dictadura venezolana, entre otros. Video que publicó, como mencionamos, a partir de este artículo
artículo de Univisión donde se lee que Daniel Peñarredonda, socio de Abelardo, está en problemas legales en Estados Unidos, donde se le señala como presunto cómplice no acusado en un encauzamiento criminal en Florida contra un colaborador legal del bufete de la Espriella en Miami. Esto agregó el periodista. Lo llamativo ahora es que indirectamente de estos negocios posiblemente sucios se habría favorecido el cuestionado periodista Luis Carlos Vélez, uno de los principales altavoces de la derecha. Hay varias evidencias de que Saab giró $3 millones para pagarle a de la Espriella a través de un profesor gringo de bajo perfil conocido como Bruce Bagley, quien cuando fue descubierto por la justicia dijo que él se quedó con $300.000, pero los 2.7 millones restantes fueron transferidos a Boliche. Lo interesante de todo esto es que, según reveló el portal Al Punto, la simpatía de Vélez por Abelardo sería más económica que ideológica, porque el abogado le vendió al periodista por 1.2 millones de pesos un apartamento en Miami que realmente costaba 3 millones. Como quien dice, mientras Abelardo aplicaría lo de ladrón que roba ladrón, el tristemente célebre Vélez se vería beneficiado de esos excedentes opacos del sombrío abogado. Pues bien, sin ninguna sorpresa, al abogado no le gustó dicho video y le envió este derecho de petición al periodista para que rectificara la información de dicho informe. Por esto, González así le respondió. Primero, él pide eliminar el video porque supuestamente afecta su buen nombre, honra e imagen. Sin embargo, esa petición no será concedida porque las expresiones allí expuestas están protegidas por el artículo 20 de la Constitución, que ampara la libertad de expresión en Colombia y la posibilidad de difundir información veraz, así como los análisis sobre hechos de relevancia pública relacionados aquí con un aspirante a la presidencia. La oficina de abogados de Abelardo pide además rectificar la expresión ladrón que roba ladrón como si fuera una acusación al candidato de la Espriella. Sin embargo, esa frase se vale de una figura literaria para comparar dos presuntas prácticas irregulares y en ningún caso es un señalamiento directo de delito alguno. La táctica de esta oficina de solicitar rectificaciones sobre expresiones que nunca se dijeron ya es ampliamente conocida y padecida por otros colegas y no deriva en ningún resultado jurídico o judicial que sea efectivo para sus intereses. De la Espriella pide también rectificar esta frase: quienes se habrían hecho multimillonarios con plata de narcos, pirámides de la dictadura venezolana, entre otros. Sin embargo, en ella tampoco hay una acusación delincuencial, sino una opinión mía, que soy quien produzco el video y que está basada en imputaciones fácticas demostrables. Aquí les cuento. Son de conocimiento público, por ejemplo, las fotografías del señor de la Espriella junto al narcotraficante Jorge Luis Hernández, conocido con el alias de Boliche, quien además habría sido el guía de su oficina en Miami. Boliche se convierte, de acuerdo con las fuentes que he consultado, como en el guía de la Espriella después de su aterrizaje en Miami, donde compra una casa, compra un apartamento y funda esta oficina. Y cuando digo un guía, es no solamente un guía que algunas veces le manejaba, sino que lo va introduciendo en ese mundo de los abogados de narcos, los informantes, los agentes que trabajan en esos casos. Y también es conocida su defensa pública a otro narcotraficante, José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández. Asimismo, a través de su firma de abogados, el señor de la Espriella defendió judicial, política y mediáticamente a David Burcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG. Bueno, queremos pedirle primero que todo tranquilidad a la gran familia DMG. Es importante conservar la cordura. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal. Al tiempo que no solamente defendió, sino que tenía una amistad con el presunto testaferro de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, Alex Saab, de quien habría recibido un pago de $12 millones. Todas estas relaciones, que están documentadas, permiten deducir que el ascenso económico de la firma de Abelardo de la Espriella se ha dado por los honorarios pagados por estos clientes o por su relación personal con ellos. Sobre DMG, la oficina de Abelardo pide rectificar varias frases relacionadas con esta pirámide que dejó a miles de víctimas en todo el país. Y aunque en el video hago uso del condicional como mecanismo de protección constitucional, los señalamientos de robo a Abelardo de la Espriella no los hago yo, sino su antiguo cliente, David Burcia Guzmán, quien lo señaló de abusar de su confianza y quedarse con su dinero.
unos minutos antes de empezar esta entrevista, conocí que usted ha interpuesto una denuncia, una queja disciplinaria contra quien fuera su abogado, Abelardo de la Espriella. ¿Por qué interpuso esa queja? Bueno, primero que todo, buenas tardes, señor coronel. Sí, pues interpuse esa queja porque pues yo creo que ya era hora de denunciar el abuso que se cometió por parte de un abogado que me defendió mal y abusó de mi confianza, abusó en todos los aspectos, porque hasta se quedó con el dinero. El señor de la Espriella me envió además este documento con el que fue archivada una investigación en su contra por los 760 millones que, según interceptaciones legales, él le habría pedido a DMG para supuestamente sobornar congresistas. Sin embargo, eso no excluye mi legítima opinión de cuestionar esa decisión judicial tomada por una fiscal a pesar de las evidencias existentes. En las conversaciones interceptadas se habló además de los 760 millones que el teórico defensor de Murcia necesitaba para conseguir congresistas que hundieran un proyecto que prohibía el tránsito de grandes cantidades de dinero en efectivo, sobre el cual habló Murcia en su entrevista. Y me dijo que mañana Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760. ¿Cuánto? 760 porque tienen que modificar unas cosas que van a hacer. En esa conversación, William Suárez, la mano derecha de David Murcia, manifestó que no había suficiente confianza en De la Espriella. Yo tuve una reunión con una persona muy importante y a mí me comentó que Abelardo estuvo hablando con unos señores allá del Congreso, pero los del Congreso no le copian muy bien porque pues él sabe con qué tema está trabajando, con los parapolíticos. Y tampoco implica una absolución, como bien lo sabe su oficina. La decisión de archivo no es cosa juzgada. Puedo opinar libremente sobre esos hechos. Finalmente, Abelardo y su abogada me envían una petición de rectificación relacionada con dineros de Alex Saab. En mi video simplemente se reproducen las dudas planteadas sobre la triangulación de dineros del supuesto testaferro de Maduro a través de dos conocidos de Abelardo, el narco alias Boliche y el profesor Bruce Bagley, información hecha pública en investigaciones de Gerardo Reyes y columnas de Daniel Coronel. Así que, como ven, todos estos temas son de interés público, sobre todo porque tienen que ver con un personaje que aspira a la presidencia. Por eso desde aquí le hago la invitación al señor de la Espriella para que en una entrevista para mis canales y podcast aclare y amplíe sus explicaciones al respecto. Lo estaré esperando.